Hello, everyone. Hola, muy Welcome buenos días a todos y Technical bienvenidos Assistance a webinar. This is our este CEs are webinario número still 5 de asistencia joining. técnica. Today we Veo que algunas have personas a very todavía se están exciting uniendo. topic, which is El the día de hoy low-speed tenemos un tema zones. muy This interesante, is a que topic son las that zonas de baja velocidad. is very interesting and Y very es un critical tema because this bastante covers most importante of the y muy urban interesante roads in también our porque cities, abarca all the varias school de zones, los the residential caminos de nuestra areas, ciudad, áreas and de areas where escuelas, we can really make the áreas biggest and en first donde impact realmente in podemos tener speed un gran management. impacto en I see cuanto more of our a cities la joining. That's velocidad. great. For Entonces, those who might be bueno, para joining us for the aquellos first time today, que se you might unen not know me a a lot. nosotros My por name is primera Sibala vez, Samra. yo I soy am so Sibale happy to have Samara you here today with us. y estoy Some muy feliz de general reminders tenerlos for aquí el día de attendees. You hoy. probably are an Algunos expert on this by recordatorios now. Please para make sure you turn on your cameras que as much as possible. participen. We want this to be Por favor, enciendan interactive. We sus are cámaras en la mayor in one medida group posible porque of queremos que cities esto that are sea interacting. bastante All know each other by interactivo. now, more or less. So it's good Entonces, to es see bueno faces. poder ver Also, please, tus at any caras minute throughout y bueno, this session, use the chat to también share your comments or utilicen el questions. chat Just para type compartir them sus in, and we comentarios, sus have several preguntas, escríbanlas. pause moments Y bueno, to vamos a do the tener varios Q&A. momentos de So we pausa will para hacer tend to preguntas y those then. respuestas. And Entonces, lastly, when you bueno, así speak, podemos please manejarlo. Y try to también do cuando so hablen, slowly so that por favor, my traten de interpreters hacerlo are doing a great despacio job with para us, que can catch every nuestros word you are intérpretes saying. puedan And captar speaking todas of las palabras que interpretation, as ustedes always, we do digan. have Spanish and Entonces, Portuguese bueno, siempre interpretation debemos available. tener You just have to disponible hit the la interpretation button interpretación en on the español y portugués. button right Entonces, con side gusto of your pueden screen utilizar esa to función, choose your pueden language. utilizar la parte inferior de su pantalla para acceder a esta función. Now, to get to know who Entonces, bueno, is joining us today, please vamos a ver mention in quién the va a estar chat con your nosotros el name día de and the hoy. Por city favor, you are joining us pongan from. sus nombres en Also, el we have chat a para quick saber quiénes Zoom están poll con nosotros el to día de hoy. check where you all Y bueno, are también at in tenemos the low una speed zone encuesta de Zoom implementation. para que podamos So saber here's en the dónde se low encuentran speed en zone cuanto Zoom poll. a What esta kind parte de la of low implementación. speed zones ¿Qué have you tipo tested de in your zonas de city? baja So good to know velocidad if you han have puesto a prueba en tested su ciudad? any Entonces, type queremos of low saber speed si han puesto zones a prueba intervention. If algún so, what are tipo de those? intervención en So we have estas several áreas options de baja here. velocidad. School zones, Tenemos zonas de residential escuelas. streets with En segundo decreased lugar, tenemos speed las limit, calles residenciales pedestrian con zones, un whether límite they de have velocidad limits for bajo, access or zonas not, de peones, shared streets, las technical calles urban, practical compartidas urbanism, low speed zone y streets with calles de baja pedestrians or bridges velocidad de connected to urbanismo tactical urbanism, táctico, maybe for ninguna a u short period otro. of time, Tal or vez, maybe none. Maybe you haven't tal implemented vez any no han low speed zones so implementado far, ningún or tipo de other. If you zona have de other baja options that velocidad. you might implement that we have Eh, not included here, y you can pick that option and also también share with pueden us in the chat. We'll compartir give it en el a chat minute to see alguna otra. the Entonces, response. darme nada más un minutito. Also, a reminder to share your name and your city in the Y chat bueno, también nada más hay so we que see who's recordar joining que us today. hay que compartir el nombre y la ciudad en el chat. We have 8 responses to the poll. Okay, let's start seeing Tenemos the 8 respuestas a la answers. encuesta. Vamos a ver las respuestas. All right, it seems that there's a lot of you that Bueno, have parece que hay muchos de implemented ustedes a que ya han form of low implementado speed una zones, but the forma de zona majority de goes to baja tactical velocidad, urbanism, and I pero think that makes la sense. Those are principal va easier, less hacia el costly, and urbanismo allow you to táctico. test the Y sí, different formats. So efectivamente es una buena forma that's great. And porque hopefully es today learn más more about these topics and ways eh, to económico develop y your rentable hacer esto. tactics Y and esto techniques to use permite in desarrollar las implementing tácticas y low las speed habilidades y zones. las Let's move next and técnicas welcome para those who have promover joined estas us. zonas de baja velocidad. So let's Entonces, look at bueno, our agenda bienvenidos after nuevamente. the Vamos a the ver objectives el of orden this del día. session. We'll
las quickly at diferentes what we secciones discussed de last esta session. sesión. Then we have two Y vamos very a tener una interesting recapitulación de la presentations última today from sesión. guest speakers Y one bueno, on speed tenemos management algunas in known arterial roads presentaciones and speeds, sobre el followed manejo de by la on velocidad safe school en environments with a case study calles no from Colima, principales. Mexico. And lastly, Un as caso usual, we'll ambiental look de ahead at escuelas our next seguras de steps Colima, in the program. México, y también una vista hacia el futuro Right. So respecto far, al I'd like to programa. stop here and Entonces, bueno, congratulate you all our cities who've quisiera made a lot of progress. We're felicitar a a todas little estas bit over ciudades a que midway in han our hecho planning un phase. gran So by this point, we avance have en este identified the sentido. biggest risks Entonces, y ahorita in your ustedes ya city, what are identificaron los major mayores risk riesgos en su areas. ciudad, You've mapped the stakeholders that are ya relevant in the también areas that you've identificaron a identified as las partes focus areas. interesadas y You han learned about aprendido speed acerca management, del especially on manejo de la arterial roads, velocidad, sobre and today todo you look en closer calles at non-arterial principales. roads, so the rest of the Y urban el día de areas, hoy nos vamos and a that will enfocar prepare en you en los to caminos select no the right principales para interventions prepararlos for para the areas you've seleccionar identified una as idea de potential intervención. focus areas. So today, as I said, we'll look at the low Entonces, speed bueno, zones, como and that les will comentaba, prepare you vamos for a the focus enfocarnos in en las October, which zonas is de baja designing velocidad and submitting y your esto nos va a intervention ayudar a ideas, diseñar planning estas for ideas de building and intervención submitting your intervention para plan in desarrollar su November, plan de intervención leading en to noviembre launching the implementation y phase para in lanzar, para llegar a la 2026. fase de lanzamiento en 2026. So by the end of this session, you Entonces, will bueno, have al final de esta identified sesión the van a tools poder and effective identificar interventions for diferentes the non-arterial herramientas, roads intervenciones using 7 eficaces para principles los of caminos no speed principales, management. We utilizando learned 7 practical tools principios for del planning, manejo de engagement, and velocidad enforcement, y especially on aprender school zones. diferentes herramientas You'll also prácticas take a para look la at the best planeación, la ways of aplicación using y the la knowledge you participación, got sobre this todo session into the en session zonas de implementing and escuelas. applying the interventions and further Y advancing your también speed management pensar planning. en las And mejores lastly, formas de you'll of utilizar course este understand conocimiento, what sus are the intervenciones upcoming y next también hacer una steps. mayor planeación del manejo de velocidad y entender Also también los hello, próximos we're pasos. Gabriela from Mar del Plata. También Thanks for queremos joining saludar us. Now a let's move Gabriela on de to Mar look de a little Plata. bit at Entonces, what we bueno, talked ahora about vamos in a the ver un last session. poquito lo que So vimos into en la this última sesión. session, we had also two very valuable Tuvimos presentations last session from New York City presentaciones and bastante valiosas Denmark, de la looking at Ciudad de the Nueva York y innovative Dinamarca, approaches de los for diferentes enfoques speed management, para el tackling manejo de velocidad safety on their arterial roads. y In New York City, they el were manejo de able la to lower the seguridad speed en limits to calles 25 miles per hour, around principales. 40 kilometers per hour. Entonces, Of course, bueno, with the support 40 of kilómetros por design hora, changes, obviamente con el traffic apoyo calming, de and otros cambios infrastructure. en They were cuanto a especially able to infraestructura, expand their tráfico. cycling on También these arterial pudieron roads by making them expandir su safer, by ciclismo narrowing en their esta área, lanes, implementing protected bike implementar lanes, también and carriles building para bicicletas refuge protegidas islands, and y bringing in street también trees to give that further camellones impression of a narrower para and los safer peatones, road. Of course, they also used para tener una calle signalization más by segura, introducing también pedestrian señalización. interface. As for Denmark, they had Y two different para approaches Dinamarca depending on tuvieron how dos major enfoques or minor diferentes the arterial roads are. So dependiendo when they de are la major importancia arterials, o the la speeds would have afluencia to go de over estos 50 kilometers caminos. per hour. They had Entonces, strict bueno, separation between tenían que the road tener menos de users, 50 while on kilómetros por arterials that are hora minor, where speeds y can go under 50 kilometers per hour, they allowed some también mixing of permitían road users, algunas but of course mezcla with the de help of usuarios de caminos, infrastructure pero interventions también like safe hubo pedestrian bicycle intervenciones tracks en on both sides cuanto of the a road, infraestructura refuge islands, smart y medians. They also camellones restricted the access to y the también major restringieron el arterial roads through acceso signalization at the a intersections, los and caminos they used principales por synchronized medio de signals. señalizaciones. Next. Now, without further ado, I'd like to Entonces, move bueno, to sin our mayor demora, speakers. ahora queremos pasar con nuestros ponentes. Starting with Fred Entonces, Wegman, a vamos professor a empezar emeritus con from Fred Delft Weckman, University of Technology, that you have profesor all of de you met la before in our previous Universidad de session with the Delft, feedback Delft on University of your Technology. data Y analysis. bueno, Today from Fred, you'll be learning de Fred about hoy the van a aprender recommended sobre guidelines to plan low las speed zones and pautas where to find them, recomendadas para the key planificar estas zonas de characteristics baja of velocidad y dónde non-arterial roads, and encontrarlas, the 7 las key principles características de of los speed caminos no management on principales these y los streets and roads. 7 Fred, we're las very excited to claves have you with us today. So principales without further también ado, para please este go ahead. manejo. Entonces, bueno, adelante, Fred.
Thank you very much, Hola, muchísimas and, gracias. thanks to the invitation to Gracias por la address invitación this también audience on that para topic. abordar a este Um, público en esta Well, ocasión. let me introduce myself a little bit. Bueno, quisiera I'm presentarme un emeritus poquito. professor, and for many, many Soy years I profesor was emérito y director, the managing director durante of the mucho National tiempo Road Safety fui Research director Institute in the in- Netherlands. de un And I instituto de combined that investigación en at the end of Países my Bajos career with y lo being a combiné al professor final de at mi the university. carrera con siendo Next, please. profesor en la universidad. La siguiente, por favor. Ok, When I was preparing y myself cuando for estaba this preparándome para presentation, esta I was thinking, okay, presentación, what do we have? estuve pensando, bueno, ¿qué es lo que It's tenemos? always better to build on Siempre es shows, mejor with shows. And here I eh, listed four excellent basarnos cards en material que ya ones are tengamos. then the Entonces, guides prepared by bueno, tenemos una the World guía Health Organization. preparada There are two por guides from the World Bank, organizaciones World Resource Institute, y and the middle one, la de en Designing for Safe medio, Speech, that's a very, very recent Designing one. for Safe Speech, Published ese es uno only bastante 1 week ago. reciente que se publicó hace And I apenas was una thinking, semana okay, let's y see estuve what these pensando, bueno, guides vamos a ver recommend qué es when lo it que nos comes indican to estas speed guías management for en lo que urban cities respecta and al manejo de la highways velocidad for the urbano, low speed roads. eh, Next, please. todas estas, las zonas de baja velocidad. So let me Y bueno, introduce shortly to ahora you quisiera what hablarles are the guides and what sobre are the main esas messages. guías, esas And I pautas listed that y cuál here. es el mensaje principal. First of all, what you see Entonces, is bueno, that they primeramente lo que vemos think that speed management is more es than que el just manejo de increase road la safety. velocidad There are es más que other solamente mejorar nuestra guidelines seguridad o for the aumentar nuestra outcomes seguridad. in cities. We have to address Tenemos que all abordar road users, a bikes, todos not los just usuarios de los caminos automobile or motorized vehicles, everyone. o los We need vehículos evidence autorizados, a for todo this mundo. element. Without evidence, we are Y not making tenemos progress. que tener evidencia, porque si no tenemos It's evidencia no important podemos here abordar to estos provide problemas. Es importante también stakeholder support. tener el apoyo de las We have to partes be flexible interesadas. because we have to Tenemos que ser address flexibles porque tenemos que situations abordar all over the world that are situaciones different, diferentes en meaning diferentes that partes you del cannot mundo, simply lo que copy significa paste que no simplemente podemos solutions copiar y we have pegar in las place in this soluciones country, que tenemos en un país or they y aplicarlas en well otro, proven in Latin America, so porque a lo in mejor funciona en Latinoamérica, pero no funciona en evident otro in lugar, Africa as en well. otro So we continente, en have to África. be Entonces flexible, tenemos que ser flexibles en meaning este that you have sentido, to lo que think significa about que what tenemos que other countries can pensar do en lo and not que les just voy a decir y consider this as a bite of no a bullet solamente and considerarlo then como don't si care fuera about anything. un libro que nos indica cosas y Um, de que no tenemos que pensar. the next one is dealing with El siguiente what type tiene of que road ver types we con have, todos and los simply is it enfoques simply dealing distintos with the road type y itself or also with the environment of the roads. tiene que And ver con finally, if we talk about el speed limits, camino, la we calle, would pero like to también have el entorno de la immediate calle, no evidence solamente la calle por sí interventions to misma. support Intervenciones change para in apoyar limits. estos Next, cambios please. de límites de velocidad. Now I come to this new guide. Y bueno, This ahora guide tenemos esta nueva guía que les issued by comentaba cities, and y they have the message tienen to take a comprehensive approach un to enfoque safe speed. bastante So integral what para did they las do? They will velocidades make it seguras comprehensive, and they identified y three identificaron bullet ahí points: tres say speed puntos limits, principales, network and los self-design approaches límites de like self-driving. velocidad seguros And it's important to y es see what importante I indicated a little bit in this también ver first cuáles slide son los is that indicadores en esta on the one primera hand you parte, have the que function of por un speed, lado and tenemos importantly la we función de have la velocidad, physical pero limits también tenemos of human límites survivability in a crash. So these físicos two elements are en connected. cuanto a la Next, please. supervivencia de una persona en un choque. Again, this Entonces, bueno, guide is also esta mentioning that guía it's not just también about safety, menciona que no but there are solamente es more la seguridad de los goals caminos, for speed sino management. que también Next, hay please. otros factores ahí para el manejo de la And seguridad then we come en to las vías. street design, and again they emphasize that we Entonces, need bueno, aquí tenemos el these diseño de las other calles y goals también as well to be enfatizan in que place. tenemos que tener otros factores en Next, cuenta. please. La Then siguiente. I come to Y ahora llego a guide una not guía focusing on the topic of today,
y esto se enfoca en el tema del día, que es la zona de baja velocidad. Entonces, bueno, aquí tenemos la participación del Banco Mundial, entre otros, y es interesante ver que hablan de esto mismo, que todas estas guías están más o menos transmitiendo el mismo mensaje, que tenemos que lidiar con el manejo de la velocidad en estas calles no principales. Tenemos que pensar en las velocidades máximas porque sabemos que tenemos que ser integrales y tenemos que adaptarnos a diferentes situaciones y por lo tanto hacer diferentes intervenciones. Entonces, bueno, aquí tenemos 7 áreas que quisiera abarcar y bueno, las enumeré aquí para ustedes y bueno, voy a presentarles estos 7 elementos el día de hoy. El manejo de la velocidad y es para, no solamente para la seguridad vial, sino también para los objetivos de desarrollo sustentable. Voy a hablar también del manejo de velocidad para todos los usuarios de caminos, las velocidades seguras desde una perspectiva de un sistema seguro, límites de velocidad bastante seguros y viables y es también el potencial de estas zonas de baja velocidad. Tenemos que también decir, bueno, ¿a qué nos referimos? Intervenciones adecuadas. Cuando vemos el sistema vial en las áreas urbanas, estamos seguros de que tenemos diferentes tipos de caminos y, en mi opinión, tenemos que hacer una clasificación con base en la función de cada camino, cada calle. Y si hacemos esto, vamos a poder tener una jerarquía de caminos. Y con base en este enfoque, distinguimos 3 funciones. La función del flujo, de A a B, el punto de A a B, la función del distribuidor o el colector, y también la función de acceso. Entonces tenemos estas 3 funciones. Lo que tratamos de hacer aquí, cuando tratamos de mejorar la seguridad vial, tratamos de diseñar caminos para solamente una función. Y esta es una monofuncionalidad. Entonces hay que tratar de identificar lo que cada camino, cada calle, cuál es su función y tratar de limitar su función, la función de esa calle o de ese camino a solamente una de esas funciones. No es algo fácil y no siempre es viable, pero lo ideal es que sí solamente haya una sola función. El siguiente paso es que los caminos de acceso tienen que ser lo más grandes posibles. Áreas residenciales, áreas de escuelas. Tenemos que hacer eso, pero sí tenemos que tratar de que sean lo más grandes posible. Tratar de eliminar el tráfico. Tenemos que aceptar que los usuarios de caminos, los usuarios vulnerables pueden estar en cualquier parte de esta red. Y una conclusión bastante importante y final, que si tratamos de desarrollar una estrategia para el manejo de la velocidad, es imposible utilizar en la historia de accidentes, porque
realmente that you cannot look for no podemos simple buscar intersections intersecciones saying, okay, I'm y trying to decir, deal with ah, safety bueno, voy a tratar in de lidiar non-arterial roads con la by seguridad aquí addressing one or two y voy a corridors abordar or intersections or 1 o 2 intersecciones. and that's different Y eso es diferente than on arterial roads. que en los caminos Arterial roads, principales, porque los caminos we have to principales define, you can do that, but se puede hacer, on non-arterial roads, that's not an option. pero Meaning en that you las have no to principales no se run puede a hacer. road. So that as an introduction Entonces, of esa es como una arterial, introducción non-arterial roads. de los caminos y calles no principales. Speed management is El important. manejo de la velocidad es importante And we said before, not only for y road no safety, solamente para la seguridad vial. there's no doubt in my view that Sin speed duda, management also on non-arterial roads will el improve manejo road safety. We de have la a lot of velocidad evidence in the world about that. no es nada más And I para give you la the seguridad example here, vial. famous example Y of the Swedish tengo algunos researcher ejemplos Göran porque Nilsson tenemos un with his investigador relationship de between Suecia y changes su in relación, and changes in accidents or crashes as we call them today. una relación And you see entre la these three velocidad y graphs, los riesgos de and you have seen choques. them before, I hope. Y podemos verlo en esta Indicating gráfica e increased indica increased que risk if you reduce el speed. aumento de velocidad sí aumenta los riesgos, So that's for sure. And you can be pero esto very es un certain hecho. if you try to change and reduce, Y si tratamos de cambiar las you perspectivas, will improve road safety. sí podemos And mejorar en then you este have aspecto. Y, sentence on all these other goals as y tenemos también algunos otros objetivos. and in this report, Y en este specific informe report, you can find específico pueden some encontrar pages algunas illustrating páginas this. So if you are looking que lo ilustran. for Entonces, reasons si buscan why un you would like motivo to do more than just improving road safety, go to de this por qué specific quieren report solamente más, of other sustainable no solamente, si quieren más que solamente aumentar la seguridad vial, pueden Next, please. también buscarlo aquí. It's important. Es Speed management is importante important for well el manejo de la velocidad, sobre todo para, There's no bueno, doubt para about los that at all. usuarios And in the vulnerables. safe system approach, we have sentences Y en el such enfoque de as the sistema one I seguro wrote down here. es este que está The aquí. human body has a El limited cuerpo physical humano ability tiene to una tolerate habilidad física thresholds limitada para before tolerar las one fuerzas de impactos system antes de que ocurra will un daño. compensate. El sistema debe prevenir So that is que a esos límites central excedan. point in this safe system approach, where you can say, I have Y to podemos decir, bueno, yo keep speed and the kinetic energy tengo of que the mantener la dog car velocidad y la energía below a certain level, cinética especially y for these vulnerable road users. sobre And we todo know how para to do that. estos usuarios vulnerables. And you know that perhaps as well. First option is Entonces, la try primera to opción para separate hacer esto modes, es tratar de give separar los modos, their own physical space. dar espacios separados para Do cada that cosa, by having sidewalks, para and these days we see caminos that para as los well. peatones, para Having los separated tracks ciclistas for power two-wheelers. o también para A los second approach is that we would vehículos like to reduce exposure to risk by automotores allowing de fewer 2 vehicles. We llantas. talked about that. Tener menos That if you vehículos talk about también, these low speed zones, porque si try hablamos to de estas eliminate bajas velocidades, tenemos through que traffic tratar de traffic. eliminar el And the tráfico third constante. approach then is to lower speeds. Y So here you have también the tenemos que bajar la main velocidad. areas Entonces, estas son where las you can 3 act. áreas principales que tenemos que Next, please. abordar. La siguiente, por favor. I talked about Hablé safe de system planning and un design. sistema And here I seguro, listed for la you planeación y el the diseño, design principles y for the son los infrastructure principios de that diseño para develop tener una an infraestructura environment. segura. And we did that Y bueno, en mi país these hicimos three books un over trabajo the con estos years. 3 libros a lo largo de And los you can años see that y pueden functional ver classification is the que first one. la The clasificación second funcional one es la primera, deals la with human segunda error, how to tiene detect que that, how ver to con improve that, el error humano, identify the road design. cómo Third prevenirlo, one is dealing y with el speed tercero es and protection against toda la penalties. cuestión And the de la fourth one velocidad, is de forgiving reducir las diferencias de for velocidad errors by road y users. de And then we impacto talk a mainly niveles about safe road seguros. design. Next, please.
Based on these ideas, we make Y a bueno, functional aquí classification plan of hicimos un using plan de samples from clasificación approach CTM, funcional and here you see the y different aquí podemos functions, ver las diferentes root, funciones function, the distributors and collectors are in eh, red, and all the others are access. And I talked la- about del one flujo, function is del possible, distribuidor del acceso. and if you have done this, Y then you si can han hecho design esto, entonces pueden route. If you have two functions diseñar in una the same field, ruta. it's not so easy to design that properly. No es tan fácil And the whole diseñar esto idea behind the safe adecuadamente. system is that form, the design, Y bueno, follows the function, and toda based on that, la try to intervención influence human behavior. trata on road. de Next one. influir en el comportamiento humano. A critical graph in the safe system approach is this Y bueno, graph. Perhaps también you've seen this one tenemos el before. sistema seguro, los Have a principios de look at that. planificación y Here you diseño see para una the infraestructura different crash segura. types, Podemos ver los diferentes colors, tipos de and this choques, cumulative curve where we relate the impact speed la to velocidad de the impacto, risk of being injured in a crash. el riesgo de You sufrir see una that in the lesión en high un speed, choque. the risk are almost 100%. Y podemos ver que los riesgos casi son el 100% y tenemos que bajar Low speeds in order a to velocidades reduce más bajas chance of being injured. para reducir estas And probabilidades from de graphs ser like lesionado. this one is from Australia. From Tenemos graphs uno like de this, we Australia. derive that we have to go to 30 kilometers Tenemos que tener 30 maximum kilómetros máximo if we have si vulnerable road users and tenemos motorized usuarios bicycles together vulnerables in the same space. Next, please. presentes en ese espacio. I talked about safe Hablé limits, también de los safety, límites de but we have to be seguridad credible seguros as well. And que credible tenemos is que a tomar matter of en cuenta y que expectation son creíbles, by the road user. That they que cumplen las understand that a expectativas. certain limit is Tiene que appropriate for a entender que certain environment. este límite es If you apropiado make para that un entorno específico. expectation realistic, then Si you lo hacemos increase the realista, chance entonces of aumentamos las accepting probabilidades the limit. de que se If people acepte don't este believe límite. Si in la what gente is no given the cree en requirements of esas the road, don't velocidades, expect that they dado el will be followed. entorno, no So esperen you que las have to respeten. create an Entonces, environment tenemos where que the realmente safety is adaptar also estas credible. velocidades al And here you entorno y see que sea different factible, que elements sea creíble, of porque hay diferentes how to do that elementos related to the design of the que environment. tienen que ver con el diseño de And ese if you entorno. have an interest, you can go to the Entonces, fact sheet si les interesa, pueden ver esta hoja de prepared by datos former institute. Next one. que he preparado por el instituto, If you talk indicado aquí. about low speed zones, Y si hablamos de and las we zonas de use baja this, velocidad y lo this idea of utilizamos functional road classification, con base en, si nos take basamos a en map of una the city clasificación and de make this caminos plan. funcionales, Make y this hacemos este plan plan, in which you identify which are the functions hacemos, of all the vamos a road identificar users. cuáles son las And we did funciones. that in my Y country, lo hicimos en mi 100%, país, almost 100%, I think y 1 is casi not, but almost 100% 100% of municipalities made a plan de like los this municipios as hicieron a un plan como basis este, for their investments in como base city para limits sus and inversiones infrastructure investments. e inversiones de So infraestructura. then you make low speed zones, including access roads, like I Tenemos mentioned, estas, and sometimes also distributor roads, hacemos where you go estas to zonas de baja distributor roads velocidad, or donde collector roads vamos with a speed limit of 30. And what tenemos you do estas next zonas de 30 is kilómetros por dependent hora. on Y the esto depende resources, también de los funding for recursos, it, de los and what is fondos, the view of the stakeholders, de los and whether you can accionistas, de las partes offer the interesadas roads as well. Next, please. y bueno, de todos algunos otros factores Adequate también. interventions are critical. We know that Entonces, bueno, changes in también studies tenemos impact algunas a lot. So intervenciones you have to críticas. adequate Tenemos interventions. que, And I've here listed a couple of them, not aquí he just in the escuchado un par. So these are Y options. That's estas not son the word algunas most of the time, opciones but they are important. And that's the que reason why I también son importantes. The next one, please. La siguiente, por favor. We think about interventions Cuando on hablamos de engineering field. intervenciones And yes, that's a o very tratamientos de good option. ingeniería, Let's estas son discuss muy it. buenas That's the opciones, reason pero why vamos a if discutirlas. you have a Esta es network una razón of por la que si se cycleways, tiene una road red speeds,
how to do that. Y se And then you busca can reducir la make it, velocidad, hay que encontrar maneras de realizar simple by doing estas nothing, iniciativas. or you Podemos can hacerlo de make forma it muy simple, no advanced haciendo by nada, o investing a podemos lot. hacerlo So that's muy a big avanzado issue y in realizar many grandes investments. inversiones, And here you see a lo cual couple es of un these problema importante en approaches. múltiples inversiones. Y I vemos gave you entonces the example of algunos de estos Amsterdam enfoques because donde they yo les doy el decide ejemplo de for Ámsterdam, the majority of roads porque ahí se in decidió that city, para la 80% mayoría of de the las road calles, lengths to el make it 80% de considered las calles, kilometer. All tener roads collecting that. el tema de los 30 They kilómetros. understand they cannot make the Para las difference vías even recolectoras y briefly. distribuidoras también. And that's the reason why they do the Y measurement. esa es una de las razones por las Speed que se measurement, realizan las and based on that, mediciones. they decide whether or not to Y con base en esas take decisiones additional actions. se Next tomó one. la decisión de I tener talked already acciones about adicionales. uh, Y the he idea of hablado ya including sobre la stakeholders, idea de and incluir that's a critical. los actores Uh, relevantes, Here lo I cual have es a fundamental. publication Vemos by acá una Eugenia publicación Keller from reciente de Argentina. Eugenia Keller de In her Argentina, PhD study, she was quien addressing en the sus estudios de issue of doctorado stakeholder engagement atiende esta for situación de la investment. And I recommend participación you to go to de the los talk actores and see what you can learn from relevantes. it. Les recomiendo que Next one, busquen el and artículo. that's my final slide, I think. Y en mi Yes. última Here I have the key diapositiva, takeaways tenemos from aquí my algunos de presentation. los aprendizajes principales de mi I presentación. have addressed them all. Too high speeds are a major road safety problem. Sabemos que, bueno, todos estos puntos los he tocado. Las altas velocidades son un punto crítico, requiere una reducción de los límites de velocidades máximas. Siempre una velocidad más baja tiene un impacto positivo. Debe ser una actividad central en un sistema seguro y se deben tener límites en vialidades no principales también. 30 kilómetros por hora debería ser el máximo por default. Y la alineación entre los grupos y las partes de interés es crítica para el éxito. Les agradezco mucho por su atención. Perfect. Thank you very much, Fred. Muchas gracias, Now we profesor. have a pause for questions. Hacemos una breve But pausa para it's really preguntas. an inclusive Ahora presentation we heard se trata from de you una today, presentación Fred, muy because it's inclusiva, low-speed zones or Fred, porque estas non-arterial zonas roads de really velocidad cover baja most of y las our vialidades no our cities, principales and it can be realmente very representan la complex gran to mayoría de get all nuestras the ciudades balances between the y different puede ser muy functions complejo and needs entre distintas for funciones y these necesidades roads. So I'll invite para estas our vialidades, attendees, our cities, lograr to start estos preparing their acuerdos. questions. You Los can invitamos a either que write preparen sus in the chat preguntas, or raise your ya hand. sea que las And escriban en el chat o while que levanten la you mano. get those questions ready, we Y have mientras ustedes one quick preparan sus question preguntas, nosotros for you tenemos in una the Zoom pregunta poll. rápida para ustedes So también a in speed modo de management on encuesta en Zoom. non-arterial roads, do you think Para manejo de with velocidades en what you know vialidades and no what you heard today principales, from con base Fred, en lo do que you ya think conocen y a lo new que han bridge is escuchado el día de hoy feasible de Fred, in your ¿consideran que city? Do esto you es see viable en las potential for ciudades de ustedes? implementing ¿Ven el low-speed potencial zones de in your implementar zonas de city? baja velocidad en sus Options ciudades? are not Las feasible opciones son no, no es viable, or limited potential, so you can see it o tiene un feasible only potencial pero on some limitado. suitable Solo es viable locations, en algunas or locaciones there's high adecuadas, potential, but the o sí approach hay un needs alto some potencial, adaptation pero el and enfoque necesita support. de Is adaptación there multiple y de suitable apoyo. locations that you see O hay you diferentes have locaciones identified and you know for a fact that you'll be able identificadas to que implement? conocemos y sabemos And que se lastly, podrán there's implementar. strong potential Y por that último, all these alto interventions will potencial be de que estas applied to all intervenciones non-arterial puedan roads aplicarse a in your todas las streets. vialidades no So I'll give you a minute arteriales to answer. en su ciudad. Les vamos a Start dar un looking momento out para que for respondan questions. las preguntas. In the meantime, I do have a question for you, Y Fred. mientras tanto, Fred, So yo our sí tengo cities una are, pregunta. working on different parts. Nuestras Some are ciudades working trabajan on en school zones, diferentes some are different zonas, algunas type en of zonas roads, some escolares, focusing on otros en arterial otros roads. tipos But de what would be vialidades, one vialidades quick advice you would principales, give to etcétera. Pero our ¿cuál sería un cities that are trying consejo to do something que le quick, podrías tackle dar a las these ciudades que están non-arterial haciendo, roads intentando hacer areas, algo rápido, something that is quick, aún en vialidades no not principales? costly,
una as a medida que first step sea before rápida they y no get into the costosa, details of como primer interventions. paso antes de Is there pasar a los something detalles they de las can just do intervenciones. as a first step? ¿Algo que puedan hacer a modo de primer paso? Well, I'm not that pessimistic about Bueno, the no soy tan potential. pesimista con And relación I al base that potencial que on esto experience tiene. elsewhere in the world. Y con base en There experiencias en are a lot of otras partes del cities mundo, sé in que hay mankind that muchas are ciudades implementing interventions que ya related están to low implementando speed roads. intervenciones And con the reason for zonas that de is baja that there is velocidad. a Y la request razón de esto from es citizens. que There's a los request from ciudadanos lo schools. solicitan, There's a las request escuelas lo from solicitan, parents. los There's padres a de request niños lo from businesses. solicitan Meaning los that it's negocios not just the también. government or a Es decir, es municipality más or que a board solamente un tema having de a good gobierno o idea and municipio, go de to que un citizens and consejo say, tenga una buena okay, idea y que I have a acuda good con los idea for you, ciudadanos please para apply it. hablarles de la idea. No, these people are No, requesting it. And lo están it's more solicitando. requests from citizens Y es una solicitud que to have viene this speed más reduction on these more de material parte roads de los than ciudadanos, they lograr have tener estas needed reducciones de on the other velocidad, roads. a veces en las So calles there's a más lot of pequeñas, interest más in many incluso que cities in the las más world grandes. of dealing with this. Entonces, el interés Then existe comes the en muchas question, ciudades do del I mundo. have the resources and funding Después to viene la invest in pregunta that? de si se tiene As we know realmente los that recursos para invertir just o no en putting up eso, signs is not changing a lot in human porque solo behavior. poner un letrero no va a hacer una gran And that's a matter of diferencia. priority setting, and Y that's eso a es un matter tema of de policy making. prioridades And that's a matter y de of creación having de good plans políticas and try to y de find the tener money. buenos planes y de intentar So encontrar basically, el I'm not presupuesto para estos pessimistic. planes. If you can Pero yo no try soy to pesimista. Considero que include siempre que se citizens in this way, intente making incluir a los your city ciudadanos, more livable and safe. se puede conseguir que las ciudades sean mucho más habitables y mucho más seguras. Thank you very much. Yeah, I mean, this is a great reminder for our cities that there's always Esto es un something they excelente can do. recordatorio de que And siempre hay algo as que se much as puede this hacer. topic can be overwhelming Si bien and este tough to tema tackle, sabemos but que there's puede ser always abrumador y potential for difícil an entry de point. abordar, siempre hay I see here a potenciales question puntos from de my ingreso. colleague Irina. Irina, do you want to say your question out loud? No sé si quieres hacer la Yes, pregunta, yes, Arina. thank you. Thanks, Sí, muchas Vic. Thank you gracias. for this great presentation. I have Gracias a por lot of una thoughts in magnífica my head now presentación. and Tengo very muchas different ideas directions ahora than I thought before. y And enfoques muy one distintos a los que tenía question I have anteriormente. is like, what if Una the street pregunta que has se a me mixed ocurrió es, function? For ¿qué example, some pasa function si una transitioning canción from tiene, one to una calle another? tiene I can una imagine a transición, street por that may ejemplo? start Funciones as de a transición, como access por and then ejemplo, becomes a collector algunas que and then empiezan finally it's como flow and calles de after a acceso, luego certain distance it recolectoras becomes collector y back luego se again. vuelven de What flujo y would be luego the otra vez approach? Should we colectoras. split these ¿Qué se streets hace en for estos speed casos? Se management like dividen section estas calles por or secciones para su manejo select de the lowest velocidades possible function? o se selecciona la Are there función any más baja de approaches on this? todas. Thank you. ¿Hay algún enfoque? Yeah. So the idea is that if you have such a categorization of your Bueno, la network, idea es in si your network, that you quieren, know se this quiere is flow clasificar la function, red this is distributor or collector, and this is access, that the next de step esta is manera, el siguiente paso these limits sería to these different roads. que And what you vinculen límites de describe velocidad is con las diferentes exactly what we try vialidades. to do. Y lo So que if you eso que have describes es chips, justamente lo que you intentamos have hacer. you come from your origin, then you have an Suponiendo access que road, venimos de un and you go origen, to the tenemos una distributor, then vialidad to de a flow, acceso, back again luego to the vamos a un distributor or distribuidor, luego collector, al flujo, and luego al back again to the colector y destination. luego de So vuelta that al is what is destino. logical. Eso es And lo que what we tendría learned at this sentido point is that establecerlo así. people fully understand Y the hemos logic of aprendido this que la gente build-up sí entiende la network. lógica And they de also una red understand así. that Y they have to también accept entiende que es different speeds necesario in different aceptar roads. los diferentes límites So de it's not velocidad en las diferentes avenidas, counterintuitive what people por have lo to que do. no debería ser No, it's what they contraintuitivo. expect these days. De And they hecho, es lo que fully la gente expect that espera. in the Y final la gente también part of the espera trip que that la they have última to parte de slow su down viaje and don't tengan go que very, reducir very la fast. velocidad, no ir muy So it's rápido en I esta would otra say it's zona. natural to build up a Yo system like considero this. que es natural crear un The problem sistema is that we en esta didn't modalidad. design the El problema system, es que or los any sistemas system in the world, en muchas in ciudades del which we mundo no se decide, okay, diseñaron we give así. three functions Se to the same decidió street dar on the tres same road. funciones a la misma Now calle understanding that y by ahora doing hay that, que complicate saber que design esto va very a much complicar mucho and el we diseño increase risk. So we y have to también go va a back aumentar el to the riesgo. origin of a
por lo que va a ser necesario volver a el origen de la red de calles y la lógica que acabas de describir, que considero que es la base de cualquier tipo de avance en cualquier eh, mejora de Thank you, seguridad. Fred. I see a question here Gracias, from Fred. Veo Christine una Cynthia pregunta de Leung from the Christine, city of Jinja. Christine, de would you like to Jinja. say your question out loud? You prefer I Christine, read it? quisiera que yo lea la Okay, pregunta sure. o quieres abrir el micrófono. Uh, Puedo abrir el I micrófono, don't know whether gracias. my side it's evening, so I don't know whether it's morning, afternoon for the rest. Disculpen, But aquí es de yeah, noche, no sé para my ustedes, question pero is, mi if, for pregunta es, example, thank you for the y presentation. gracias por esa I presentación, saw the importance of pude ver inclusivity, la but importancia my que tiene la question is, inclusividad if the road is kind of y mi narrow, pregunta es, but also ¿qué pasa busy, con una and then you want to avenida que consider the es aspect angosta of pero a la vez inclusivity muy in llena? the designs? Y How do you cuando go about it? consideramos la How do you inclusividad en los handle diseños, ¿cómo such hacemos a esto? scenario? ¿Cómo Thank you. manejar un escenario de este tipo? Yeah, that is the issue. Ese es justamente el problema en muchas ciudades. Access Una and combinación collector. If you talk, for example, de about the calles shopping más y street, menos you have shops ocupadas. alongside the street. Por ejemplo, So calles you con have tiendas a people los lados. crossing the street because there are Tenemos shops gente on que both está sides of the street. cruzando And at la the same calle, time, you gente have accediendo a cars las tiendas in that y a la vez street. tenemos You don't want to vehículos have que se that mueven muy rápido because that's risky. y no queremos eso porque eso es Even if you have riesgoso. high volumes, because if Aun you cuando se have tiene un alto high volumen volumes in the shopping street or in a residential street, en then las that's the problem. calles The first key you have comerciales to o ask yourself, residenciales. can it get rid La primera of pregunta aquí sería, traffic in these streets? Because they ¿cómo move podemos eliminar el massively. tráfico en esta So zona? that's the first question. Second question, if you cannot do that, Y si eso no es posible, because la you segunda have pregunta both sides sería, in the same street, then the option we have chosen now la is opción to que reduce podríamos travel elegir, speed, que sería reducir la meaning velocidad that de you have a desplazamiento. collector or distributor Es decir, tenemos el not reaching colector o el 50 per hour, distribuidor but with 30 que no km/h. tiene And that un has a máximo de different 50 design kilómetros, sino de than the 30, same street y with que tiene 50 un km/h. diseño diferente que la misma So que la 30K, for calle those con streets 50 where you have kilómetros. a lot of vulnerable road users Para la and calle de 30 traffic, kilómetros, good traffic, bueno, las then calles you que, have to con más slow down usuarios in that environment. tendrían una velocidad, un límite de And I can velocidad assure más you that bajo. will have a big debate in your Y community. sin embargo, les puedo garantizar que esto causaría grandes debates también en su comunidad. Thank you, Fred, and thank you, Christine, for Muchas your gracias, question. We Fred have y 2 more Christine, por la questions pregunta. in the Tenemos dos chat. preguntas más que vemos One en el from chat. Miguel Una from Querétaro. Please, Miguel, es go de ahead. Miguel en You Querétaro. have your question Adelante, if you'd Miguel. like. Hi, hello. Thank you for the time. Very interesting Hola, muchas gracias presentation, por el tiempo y por una Fred. presentación muy interesante, Fred. We have a question about Tenemos una how long pregunta does it take to sobre develop a el safe tiempo que se speed requiere management para plan? desarrollar un plan seguro de Uh, gestión de límites de and the velocidad. second is how does public Y transportation, cómo el public transporte público o el play an tránsito important público role in juegan achieving un rol safe importante speeds and achieving the mobility goal? en los objetivos de movilidad. Yeah, yeah, yeah. Thank you so much. Muchas Yeah, good gracias. question. Both good question. It is, let's say, the time needed for making a plan Bueno, is se ha not that dicho que much. el tiempo que That's a se matter requiere of para hacer un plan weeks. no es tanto. El plan When realmente you es algo que think about toma getting it accepted by the semanas. stakeholders, that costs you more time. Que la Because acepten the las city will partes look like interesadas different puede costar más if you tiempo. go alongside this way. And there will be big changes in the city if you accept Y it. puede haber cambios So importantes. and I recommend very much Yo that you lo que have the recomiendo es conversation que with your tengan community, una with your conversación stakeholders about that. con And there's a estos lot of logic grupos de interés, behind this porque approach. se darán cuenta And you que have to hay explain that to una your lógica stakeholders, básica to your communities and citizens. So it's not y a lot of puede time, tener but un impacto positivo en las ciudades. having the conversation with the wider community will take time. Tener este Then tipo de your question conversaciones about public transport. es importante. What is the speed of public transport in 30 km/h? Pero después viene el tema de las In velocidades. my view, that is 30.
Yo consideraría que debería ser And 30, public transport is not only happy with that, aunque seguramente no todo el because mundo está they say contento con that eso makes porque public transport more expensive. se dice que eso hace que el transporte If we público can sea más drive 50, costoso then we have less buses or whatever than if we drive 30. And nevertheless, y, it is the price to be paid for this approach. sin embargo, así es And public el precio transport por on este enfoque. access roads, that's not a big issue. Public transport on collector and En distributor realidad roads, parece that que is no ese es sometimes el an issue, problema. El especially transporte when you make público them puede big, llegar a 30 ser, kilometer per hour streets. sobre todo cuando tenemos So you have calles to de 30 compensate kilómetros por hora, por lo companies que for that. habría que compensar a las empresas And if por you talk eso. about the free public transport, if you have, Si hablamos for de example, the transporte city of público Rome, gratuito, que so it's también not existe en algunas ciudades del company, mundo, but it's the individual driver run his own bus, donde no then es you have to say you have to slow down el indeed gobierno, those sino public access un roads. usuario particular el que So that is the ofrece question. servicios That's de not only for transporte, public transport, it's pedirles que also bajen la for velocidad cities. también tiene otras They will have implicaciones the same question. We have to go y fast vienen con through our diferentes network, and cuestionamientos if you bring us generalmente. to less speed, then we have a problem. We have that conversation in Hemos all tenido esas cities where we have conversaciones y en even todas las ciudades lower donde hay density límites de cities. velocidad generalmente ocurren esas So it's not conversaciones. new, No and es it's nada acceptable at nuevo, the end of the day es muy of aceptable. Al final de cuentas, adopting these speeds to the important es local cities necesario in tener estas conversaciones those para cities. poder llegar a tener estas reducciones del límite de Thank you, velocidad en Fred. zonas And de Miguel, I velocidad see also baja. a question from Anibal Gracias, Fred. Shahrazad, Tenemos una also pregunta de Aníbal, similar on implementing algo state-mentioned similar measures sobre on la implementación public de transit corridors. medidas Anibal, did you de have control anything de else you'd like velocidades to máximas add en to this, or was that corredores públicos. answered? ¿Quisiera agregar algo más a la pregunta, Aníbal? All right, thank you, Anibal. Thank you so Parece que much, no, gracias. Fred, for your great Fred, presentation and muchas tackling gracias all por these different una topics and maravillosa answering presentación y all por our todos los CD's questions. Now, temas let's move on to our que nos next han speaker. mencionado. Pasamos con nuestro Uh, siguiente who's presentador. next? We will have Sonia Aguilar, who's the regional Presentadora coordinator Sonia in Latin Aguilar, America coordinadora for the regional en Global América Alliance of Latina NGOs for de Road la Alianza Safety. Global de ONGs por la Seguridad Sonia will be Vial, tackling one specific quien nos type hablará of sobre un low-speed tipo zones or específico de areas zonas that de are baja in velocidad non-arterial roads, which o is de school zonas que zones. no She'll be son talking viales about safe arteriales, que school son las environment projects escuelas. in Colima, Mexico. Nos hablará From her sobre un proyecto en presentations, we'll Colima, learn how to México, use y a de sus presentaciones phase-based aprenderemos approach a to usar un speed enfoque en management. fases Also, how de to el collaborate between the control de different velocidades. sectors in your city, and Aprenderemos también lastly, sobre la the different colaboración entre practical sectores tools en la for ciudad safe y las street diferentes planning, herramientas enforcement, and prácticas community engagement para una buena for planeación y school zones. participación Without comunitaria y further sobre todo en ado, zonas Sonia, we're very escolares. excited to have you with us. Please go Sonia, ahead. nos entusiasma mucho contar Thank you, contigo. Siva, Adelante. and good morning and good evening. Gracias, Iva. Buen Depending on día, which de part buenas of the tardes, world dependiendo you're de joining me dónde se from. encuentran. My name is Sonia Yo Aguilar, soy and I want to Sonia thank my Aguilar y former quiero colleagues of WRI agradecer a for mis this colegas de invitation. WRI por la And during the invitación. next few minutes, I will be En los sharing with próximos you this minutos school environment comparto project that we developed un in the city proyecto of Colima, desarrollado Mexico, en la between the ciudad de year Colima, en 2018 México, and entre los 2023. años This 2018 y project was supported 2023. by funds of the BOTA Periodo Foundation importante and carried out by WRI con Mexico fondos and realizados with con collaboration of fondos, the una ERSP. The colaboración de general objective of la the Fundación Global Road Bodnar, Safety Bodnar, Challenge realizada por was to WRI address en road México. safety local Buscaba problems atender that problemas affect de children seguridad in vial medium-sized locales cities around the world. Next, en please. ciudades de tamaño mediano Unfortunately, en el mundo. well, this is a brief of Y our lamentablemente, project y esto es background, but as you know, algo de unfortunately, información sobre el road traffic proyecto, crashes are lamentablemente los known accidentes as a viales worldwide pandemic se and are conocen the como una leading cause of death pandemia of children and mundial y youth son between la 5 to causa 29 years principal old. de And in muerte Mexico, entre this menores scenario y wasn't jóvenes entre 5 y different. It was the 29 años second de cause edad. of death among En children México es and la youth segunda from causa de 5 muerte to 39 years de old. los 5 a los And 39 in años de edad. our city of Y case en study, la that is ciudad que fue el Colima, estudio de the caso, rate of death Colima, was el among the índice average of the se Latin encuentra entre el American rate, promedio and it de was América Latina 10.2 de deaths per 100 10.2 per muertes thousand
per 100,000 inhabitants, sorry. 100,000 And the main habitantes. motivation of this project La was motivación not to principal develop detrás de este another proyecto no urban era mobility project, but tener adding a otro safe proyecto de movilidad urbana, mobility sino más bien project agregar to the un proyecto de to respond seguridad to the problems that the city para face ayudar a dar respuesta a los and to problemas que protect and enfrenta la ciudad, guarantee the así rights, como the needs, proteger y and the garantizar aspirations of los vulnerable derechos, population necesidades y that in this aspiraciones de la case población was vulnerable, children and youth. en este caso los They niños y weren't part jóvenes, of this type of que son exercise of parte planning fueron parte exercise before de in los the city. ejercicios de Next, please. planeación. Regarding our objective, En well, cuanto a nuestro objetivo, we will be wishing to achieve well-being and healthy and safe, sustainable queremos tener environments for entornos the seguros population y between 10 and sostenibles para los 25 years jóvenes entre old. And you 10 may y ask, 25 años de edad. why did you establish Y 10 to quizás se preguntarán 25, por qué not 10 a 10 to 25 y 20, no 10 a etc.? 20 o alguna otra edad. And the answer is that Y la we respuesta es identified que based hemos in identificado, historic data of road con base traffic en datos crashes, that históricos the target de population accidentes was viales, among que la this range población of ages, objetivo se and encontraba en that este we rango de want edades. to highlight that safe Y mobility quisimos was a destacar key que la movilidad enabler for segura sería fundamental un rights, and by facilitador this we mean importante de los education, derechos health, and fundamentales de recreation. educación, salud y recreación. The phases of this project, this project was developed in two phases. El proyecto se desarrolló en dos And the fases program defined that also y el during this programa first definió que phase, también durante we esta need to primera fase tackle a specific risk deberíamos factor. atender un So factor de we riesgo en focus específico, on safer speed para lo as the cual nos heart of hemos our enfocado program, en las and we velocidades más developed seguras three en el components to centro del address those programa, y para safer esto speeds. So desarrollamos tres componentes para atender we added a safe estas street velocidades. component that Un was componente basically to de calles showcase how seguras, donde infrastructure can buscamos shift demostrar cómo la safe infraestructura mobility puede in risk tener, locations. crear un cambio de Also, movilidad we en had a locaciones de component in riesgo. order to Otro adopt componente this as a buscaba local la regulation adopción rather de esto como than to have it as a legislaciones local locales en vez project de or a showcase. We proyectos. wanted to be part of a Queríamos que public fuera parte policy de in una a new política regulation pública, en code. una And regulación y un also, código as Fred nuevo. Y mentioned, and también, y I como believe that's menciona something Fred, very important in this type of y algo que me projects, parece is that sumamente we engage importante en este community tipo de through proyectos, es all the la projects. So participación we de toda address la local comunidad en perceived los problems that proyectos. affects children in Esto es un this problema que first afecta phase a los by niños, having a y showcase of en esta primera infrastructure. fase And in the decidimos second phase, demostrar you la will see infraestructura, y that en la segunda we fase shifted a little bit the podemos scope notar que hubo un for three pequeño cambio components. One was de tres like now that we componentes. have safe routes to Por school un or lado, safe ahora que environments, tenemos we can promote rutas safe seguras a and las escuelas, sustainable modes podíamos like promover modos cycling and walking to sostenibles, school. como por The ejemplo second el, one was like some ir en of bicicleta a la these school escuela. locations were También algunas de estas completely locaciones inaccessible eran for completamente many of the inaccesibles students. para muchos de los So we estudiantes. promoted Para esto different modes of promovimos transport, diferentes modos de which we mean transporte, also having the school transport accessible school transport incluyendo for all our users, and eh, evidence-based un enforcement, transporte since escolar seguro para todos we los lacked usuarios. of good quality data Y nos to faltaban enforce this buenos type of datos de buena programs calidad in para poder other aplicar este tipo de municipalities of the programas same state. en Next, otros please. municipios del estado. During the first phase, Durante la we primera started fase, with an assessment. Next, please. comenzamos con una evaluación. So as I mentioned, we started by showcasing that Como streets could be mencioné, redesigned comenzamos evaluando la based on posibilidad de speed data. rediseño de las So we highlighted ciudades. to the population that streets should be safe Destacamos a la for población everyone, que with special las calles attention deben in ser areas where we have the most eh, vulnerable populations seguras para todos, commuting. sobre todo In this las case, we poblaciones más identified vulnerables. through Y a spatial además diagnosis identificamos mediante un that diagnóstico we had especial four main areas in the city that 4 áreas concentrated principales road de la traffic ciudad que crashes during concentraban school sobre days todo and los school accidentes schedules. viales durante And we carried días y out this horas showcase in escolares. three phases. Esto lo So the demostramos first en tres phase diferentes was to fases. La assess primera the buscaba evaluar problems that we identified los in this problemas selected identificados school en area. esta The área second phase escolar was seleccionada. designing and En la testing, segunda and the fase third hacemos phase el was diseño y las pruebas. making Y a en la permanent tercera redesign solution. So generamos these una are the three solución permanente photographs de that you have rediseño. in this slide. Estas son las tres And imágenes during que the vemos en la assessment phase, pantalla. we Durante la developed fase de different evaluación, studies. desarrollamos So distintos one of estudios, these was to have a de los baseline cuales of uno the buscaba speed tener una línea measure base of de this
average speed that we have la at that school velocidad environment. promedio que teníamos en And estos something very entornos sad, escolares. but it was Algo que revealed nos through the parece study triste, was pero that que se reveló durante el 100% of estudio the es que motorists were speeding in front 100% of the school de los entrances and exits. motociclistas So pasan this means a that altas no one velocidades respected enfrente de the las speed escuelas, es limit. decir, Yes. nadie So we are realmente talking about respeta los límites an de arterial velocidad. road that has had a Aquí posted estamos hablando de speed una limit vialidad of 60 arterial con un kilometers per hour. límite de 60 And when I kilómetros por say no hora one was respecting señalizado. Y cuando the digo que speed limit, nadie this means that respetó we have este límite, me speeds refiero a over que 100 kilometers son más per de 100 hour around kilómetros school por hora lo environment. que se está transitando So alrededor de las through these escuelas. studies, we could document that behavior Los of estudios nos motorists, permitieron and we also documentar developed the different este traffic comportamiento counts, y cycle desarrollar counts, también and diferentes pedestrian counts. ciclos y And conteos we de identified, for tránsito. example, with these pedestrian counts, and it's Por very ejemplo, important to pudimos visualize as the identificar, y es pedestrians importante around visibilizar this type of projects, is that 6 out of 10 pedestrians were que children during peak hour. So muchos de this was a estos very strong argument when eran we 6 de cada got 10 to peatones authorities dentro de to horas request pico son to niños. download the speed Así limits que esto fue un in argumento order to importante cuando prioritize the pedimos a las population that autoridades were reducir el around límite de velocidad, these streets. So priorizando el hecho that de was que the first los part of the peatones assessment, having this abundaban en strong esta data zona. Esa fue la primera parte de la to evaluación, tener have the suficientes attention of datos que nos stakeholders, permitan but also llamar la to atención de start los connecting with actores the community. de interés, pero So también que nos during permitan designing and conectar con testing, la during comunidad. the second photograph, Durante la that fase de we diseño y developed a pruebas, tactical urbanism exercise desarrollamos un ejercicio in de coordination urbanismo with the school táctico en community coordinación and con la based on comunidad local escolar. community exercise. Y We con base collected en este their ejercicio needs local and desires, comunitario, but also hicimos una we recopilación de link sus our necesidades y efforts deseos, with pero local también universities vinculamos los to esfuerzos con develop universidades different locales scenarios para of poder blueprints desarrollar that we distintos presented to the escenarios community. que So fueron basically, presentados a la this is comunidad. the blueprint that won Este es during all básicamente these el plan que consultations with the ganó community, durante and las after consultas con this, la we comunidad. implement a Después tactical de esto se urbanism implementó exercise un for ejercicio de 1 week. urbanismo táctico This durante exercise una allowed semana, us to un ejercicio que nos also permitió add también some speed bumps, plastic speed agregar bumps. So you can algunos see there topes is de some plástico, paint and como pueden ver, crosswalks, hay but algo de at the same pintura time, we en implemented las these banquetas, pero plastic también speed bumps. se So implementó with that, la zona we could achieve de topes an average speed of que nos 25 permitió lograr kilometers per una hour. velocidad promedio de So 25 after having kilómetros these por hora. results as part Ya con estos of this resultados, process, como parte de este proceso, we developed the final intervention. That logramos is desarrollar la the third intervención photo that definitiva, you're que es looking la at. tercera fotografía que vemos aquí. And well, this was like Y a permanent solution si bien requested esto era from una by the solución permanente, government agency, by the public construida works por una government agencia de agency, gobierno, and includes some la traffic Secretaría de calming Obras measures like Públicas, a raised crossing incluye and algunas crosswalks and medidas reducing lane como width, etc. reducción So we de know, as longitud y amplitud it de has los been mentioned carriles, before, etcétera. that for Se ha each mencionado ya 1% bastante decrease in speed, anteriormente we que can por achieve big cada impacts in reducción reducing porcentual en injuries las and deaths, velocidades se and that pueden is lograr part una of the reducción Nelson model. importante de las In this case, after lesiones 6 y months of fatalidades. permanent Y en este caso, interventions, we después de show a 6 meses de reduction in intervención 90% permanente, se of the logró una average reducción de speed. 90% And well, en this la has velocidad this helped us promedio, to showcase that through a safe lo que school nos ayuda a environment project, demostrar we que con can un proyecto redesign de ese safe tipo podemos speeds, but rediseñar also de forma address segura las safer speeds for velocidades all. y a la vez tener calles más seguras para todos. And some lessons learned from this Algunos first phase aprendizajes de esta process primera for fase y de each este component. proceso So de los diferentes starting by the componentes, regulation and empezando enforcement, con la parte de well, in regulación this y part, aplicación legal. we develop a lot of En efforts en este segmento with the state desarrollamos government esfuerzos con that el was gobierno estatal, responsible of regulating the que speed era el limit. responsable de la So regulación de los límites de they velocidad. publish this new Ellos regulation publican and esta nueva approve a regulación dedicated y sorry, a aprueban dedicated speed limit un that was defined at 20 límite de kilometers per hour velocidad around dedicado que school se definió environments and en other 20 urban kilómetros por equipment hora such as parks and en hospitals. zonas So urbanas this como was parques, hospitales y a zonas quite good win escolares, lo cual for all fue because una it victoria y una was ventaja stated importante for the porque whole state, not esto only for se this estableció para todo municipality. el estado, no solo The para main este challenge here municipio. was to El gain the reto principal support era of the tener 10 el different apoyo de municipalities los 10 because each diferentes one of them municipios, ya que cada uno de can ellos define their speed
puede definir su propio límite de velocidad. Así que además venían de diferentes partidos políticos y ellos entienden de forma distinta los problemas de seguridad vial y fue un reto importante lograr que se pusieran de acuerdo en los límites de velocidad para todos los municipios. Y bueno, para esto podría comentar que fue clave tener una gran comunicación a nivel gubernamental para obtener su apoyo, su compromiso y para relacionar esto para enlazarlo con los componentes y las partes esenciales que requeríamos de las municipalidades. Respecto al segundo componente, infraestructura, se abordó 20 kilómetros por hora en estas calles. Entonces redujimos en más de 80% este incremento de esta velocidad excesiva. El gran reto ahí fue hacer que las cosas sucedieran, porque ellos se acordó esto, pero una vez que mostramos que era exitoso, realmente no estaban dispuestos a hacer una intervención permanente y convencer al alcalde fue este gran reto porque implicaba que tenía que desarrollarse en una calle principal que tenía un límite de 60 kilómetros por hora. Entonces estábamos reduciendo 40 kilómetros. Entonces, 60 kilómetros. Entonces, no sí, de 60 o sea, pasamos a 20, entonces sí se redujeron 40%. Entonces, desde el principio de los resultados, tuvimos que exponer estos beneficios y también la participación comunitaria en el componente de la participación comunitaria. Tratamos de involucrar a la comunidad local para que comprendieran estos riesgos de los caminos. También el sector privado, los medios de comunicación también tuvieron un papel bastante importante en esta solución. Sobre todo en este componente tuvimos que crear una comprensión común del problema, de este problema del exceso de velocidad en entornos de escuelas. Identificamos que la gente no tenía este problema en mente y no estaban conscientes de ello. Entonces fue muy importante crear concientización de que teníamos ese problema. Por eso después de algunas sugerencias, esfuerzos de comunicación, el programa empezó a beneficiar y a mostrar algunos de los argumentos por medio de reuniones regulares, el desarrollo de confianza en en las actividades que empezamos a tener de forma más frecuente. Y bueno, como pueden ver, todos los esfuerzos, las iniciativas que llevamos a cabo fueron colaboraciones multisectoriales, incluía al gobierno local en diferentes niveles, el municipal, estatal, el sector privado, que nos donó diferentes materiales, por ejemplo, para la intervención en la parte táctica, las ONGs también, y muchos de nosotros colaboramos en este proyecto, y muy importante, la comunidad local, que hicieron que este proyecto tuviera éxito y ahora ya no necesitamos a un policía en estas áreas porque más de 2.500 estudiantes ya se están beneficiando de esta intervención después de estos años en los que se ha implementado. Y bueno, la segunda
fase tiene más que ver con las herramientas y con respecto a los esfuerzos en la primera fase, identificamos que para poder escalar estos programas y proyectos en otras escuelas, era importante que las autoridades, las partes interesadas y los equipos técnicos tuvieran las herramientas adecuadas para desarrollar sus análisis, sus tareas. Entonces, tenemos dos opciones ahí para desarrollar unas pautas de diseño y también algunas herramientas digitales para la información. Entonces, lo que eligieron fue tener el apoyo en estructurar una herramienta que les permitiera desarrollar esta forma más sencilla. Y bueno, muchas de estas herramientas son parte de la parte de planificación. Entonces, debido a la carencia de distribución de un presupuesto, no tenían suficientes recursos para artículos esenciales para poder llevar a cabo este programa para la planeación, la gestión, la evaluación. Entonces, consideramos que el desarrollo de estas habilidades debería ser confiable, intuitivo, para poder desarrollar este tipo de valoraciones, que la información sea accesible y bastante transparente. Esto significa que cualquier persona pudiera acceder a ella, estudiantes universitarios o si estuvieran trabajando para la comunidad, para la municipalidad, que pudieran acceder a esta información y asegurar de que fuera de un desarrollo de fuente abierta para permitirnos mejorar esta herramienta con el tiempo. Entonces, bueno, las partes interesadas, debido a la carencia de este presupuesto, para poder continuar con este programa de escuelas seguras, requerimos que esta información estuviera disponible, que fuera de buena calidad. Y algunos retos que tuvimos durante esta fase fue que teníamos mucha rotación de personal en las municipalidades. Entonces tuvimos mucho desarrollo de capacidades, de cómo hacer la valoración. Había gente nueva a cada rato y perdíamos mucha información también ahí. Una carencia también de licencias de software y de computadores, no siempre tenían conexión a internet. Entonces este fue un gran reto para poder continuar desarrollando las evaluaciones. Era muy común que se perdiera información o que no hubiera indicadores con respecto a la seguridad vial o información sobre las velocidades o sobre los choques. Entonces, bueno, pudimos crear un sistema de información geográfico y también un análisis estadístico y espacial para poder llevar a cabo estos trabajos de forma automática y asegurarnos de que toda la información fuera transparente y accesible a todo el público. Entonces, bueno, una vez que desarrollamos esta herramienta, obtuvimos el apoyo del gobernador estatal y se lanzó la aplicación Vision O y pudimos tener más capacitaciones, talleres para el desarrollo de capacidades de todos los equipos técnicos en todos los municipios, particularmente para los policías, que eran los que estaban a cargo de asistir en el acontecimiento cuando ocurriera. Y bueno, también sitio web accesible para todos los usuarios. Bueno, la segunda fase fue que, como mencioné, teníamos mucha falta de informes. Entonces, muchas autoridades sí reportaban estos incidentes, pero cuando trataban de relacionarlas con otro tipo de base de datos o procesos, no podían vincularlos y había una falta de conocimiento, falta de información sobre el registro. Básicamente no había un protocolo para registrar los choques o los accidentes viales. Entonces, bueno,
Ahora voy a irme un poquito más rápido aquí, pero con respecto a la aplicación, el cumplimiento, sabíamos que estos retos de falta de informes y de no tener equipo básico, de que no estaban desarrollando estrategias o planes basados en la evidencia y había una carencia de integración de la información, pero también no había apoyo en cuanto a las herramientas necesarias. Entonces definimos una forma intuitiva de abordar esto, desarrollamos un proceso en papel y después abordamos esto de una forma digital para poder accederlo y registrar la información y también caracterizar estos accidentes. Entonces se registraba la información, se guardaba y por medio de adaptamos algunas políticas locales de policía. Tuvimos una aplicación de fuente abierta y el 100% de los incidentes viales se podían georreferenciar de forma exitosa. Entonces, después de cierto tiempo, identificamos que con un buen registro de datos de calidad, incrementamos la cantidad de registros de lesiones y accidentes. El problema fue que, como pueden ver, la falta de informes hizo que no se tuviera visibilidad de muchas lesiones y accidentes que estaban ocurriendo. Entonces, bueno, algunos de los pasos clave fueron el hacer el mapeo, la comprensión de los procesos de la policía, evaluar, hacer las evaluaciones de mejoras y también el uso de la utilidad de la aplicación como una herramienta oficial. Y por último, la participación comunitaria inclusiva. Como recuerdan, hablábamos de los niños, los jóvenes y cómo este programa los iba a beneficiar. Entonces, lo que identificamos fue que para poder tener la participación de los estudiantes mayores de 15 años, de 15 a 20 años, necesitábamos diferentes dinámicas y diferentes formas de comunicarnos con ellos, diferentes canales de comunicación, estudios etnográficos, determinamos cuáles canales estaban utilizando TikTok, estaban utilizando Instagram, diferentes herramientas digitales por medio de un ejercicio de mapeo digital. También recuperamos parte de sus comentarios respecto a la seguridad vial, seguridad personal, que identificaron durante sus viajes a la escuela. Entonces, toda esta información la hicimos coincidir con todos los puntos principales de la ciudad que teníamos y determinamos cuáles eran los puntos más riesgosos por los que pasaban los estudiantes diario cuando iban a la escuela para poder mapear toda esta información y para poder actualizarla. La siguiente diapositiva. Entonces, bueno, aquí podemos ver, este es el cronograma y bueno, creo que es bastante completo, bastante detallado. No voy a hablar con tanto detalle de esto, pero quería mencionar que a pesar de que hablamos de iniciar un proyecto seguro en cuanto a los entornos escolares, hay grandes impactos en la comunidad, en otros proyectos, y para poder cambiar este paradigma, para poder establecer regulaciones y establecer una política, se requieren muchos esfuerzos de colaboración, pero si necesito resaltar algo, es que por medio de la demostración de que había riesgos en cuanto a los entornos escolares y por medio de la gestión de riesgos, ya hicimos un rediseño y podemos ver aquí en cerca de 2020
remember COVID-19, but that Todos was the recordamos year el when in Mexico COVID-19, it was pero approved fue un the right año of en el mobility. que So se the right of aprobó mobility en was México an el derecho de la enabler movilidad. and accelerator for Entonces this esto fue un program acelerador para este in order programa to para poder to support all these apoyar improvements todas around estas tools and around mejoras capacity en cuanto building a las for herramientas, el technical desarrollo de las habilidades teams para in the equipos técnicos municipalities. en So for las scaling up, municipalidades. it Entonces, was para needed a lot el of escalamiento se coordination, requirió active mucha community coordinación, participation, comunidad activa communication de la strategies, capacity participación building, activa de la and comunidad, tailoring desarrollo tools. de So capacidades this y was adaptar las based in herramientas. the Entonces, esto se goodwill of basó decision en, makers and the trust of en the la buena capacity voluntad de of las the personas encargadas de technical tomar las teams and in the decisiones en cuanto a commitment of cuestiones técnicas, all el the compromiso stakeholders de that we todas las mentioned. partes And finally, participantes que just to mencioné. close, Y nada más para some cerrar, takeaways algunas de for the las next slide. lecciones So, aprendidas as you o, saw, our bueno, conclusiones. project Y has como focused on vieron, todo promoting este safer proyecto se ha cities enfocado en by promover emphasizing reduction todo of esto, en enfatizar speeds la on our reducción roads. And de this velocidades en nuestros slide caminos. highlights the major Y bueno, points. es So, básicamente road los hierarchy, puntos management of principales, data, la that has jerarquía been mentioned, de los caminos, como structured mencioné, data datos allows us estructurados que nos to walk the permite talk of safe eh, mobility. tener una movilidad Since now segura. we have reliable Ahora and accurate tenemos data, datos there are ya different confiables y hay skills diferentes to complete the habilidades projects, en and for a los project to be proyectos de sustainable, movilidad. Para que un it proyecto sea must integrate safe sustentable, tiene que infrastructure and safe integrar speeds. una One velocidad of the segura y una biggest infraestructura challenges that we segura. Y have in the algunos de Latin los retos America que tenemos en context is that Latinoamérica to guarantee es the que para financial garantizar sustainability, la sustentabilidad financiera, after a grant has finished, is una vez que termina una co-creating subvención, system se solutions. So this creamos is very soluciones en important cuanto a because sistemas. Esto es through muy this importante project, porque por we medio de strongly este believe proyecto that these creemos efforts will realmente que estos function esfuerzos independently if van a we have funcionar de forma independiente shifts or si not, and tenemos if we have electoral process or changes that procesos is electorales o tightly related cambios with que political realmente se issues. relacionen So, con having asuntos capacity críticos. building Entonces, is este desarrollo de critical in capacidades order es not only for crítico, training, no solamente but para for capacitar, improving sino all también our para processes. mejorar todos nuestros procesos. And to conclude my Y para intervention, concluir con mi I want to intervención, emphasize this is nada más the enfatizar que international esto es framework on how el to marco address internacional road safety, but when we look de la at seguridad vial. promoting healthy, safe, and Cuando sustainable hablamos mobility, we sobre can develop it from the movilidad, bottom up. esta So se this puede is one of desarrollar the results of correctamente en this un project. enfoque de abajo arriba. Esto es uno de los Bonnet resultados de este project has proyecto. documented that El proyecto we ha supported documentado the amendment of eh, the que Constitution in apoyamos Mexico. la enmienda de So la with this Constitución en project, México y con este we proyecto impacted in this amendment, tenemos un which impacto importante en established esta a enmienda, la cual nationwide speed establece limit of 20 un kilometers límite de per 20 hour kilómetros por in hora a school nivel environments. nacional So en this entornos showcase at a escolares. local level could Esto raise up muestra a to the nivel national local level to inspire them y, and y ayuda a inspirar to make this change in the a otros para amendment. que puedan realizar estos And this cambios change en also la marks the enmienda. Un intention cambio que of también speed management marca in school environments in la Mexico, gestión which de if estos we address límites de to velocidad en safer México, speeds, we atendiendo will be benefiting las more than velocidades más 30 seguras million children and para el youth beneficio de más in de their 30 daily millones de commutes niños y jóvenes en in su around traslado Mexico. diario So alrededor 54% de of México. them walk, and we know that they face 54% de ellos difficulties, caminan y they sabemos face que different tienen road risks, dificultades y and enfrentan mainly is distintos because we riesgos. have inadequate speeds and inadequate infrastructure. So now the challenge is to materialize the right of mobility on the Ahora, day-to-day el basis reto es and to materializar update traffic esta regulation, posibilidad de la to train movilidad technical teams to redesign and enforce para rediseñar these ahora processes will y make it reforzar easier estos to procesos, lo cual achieve this permitirá que right. sea And más thank you very fácil much. Next slide, lograr esto please. correctamente. Muchas For your gracias attention, por su and atención happy to y me receive dará any mucho Q&A gusto that you will have. estar atenta a sus Well, preguntas si es thank que you so tienen much. alguna para responderla. Muchas Thank you so gracias. much, Sonia. It's really impressive to see all the change and the Gracias, impact that Sonia. happened Es in impresionante the ver last la few cantidad de years, going cambios y de from impacto. cars speeding next to schools over Sabemos 100 que kilometers per hour la to velocidad de going 100 to 20 kilómetros por hora kilometers per hour. junto
a zonas escolares, reducirlo a 20 kilómetros por hora. Sabemos que es un proceso que toma mucho tiempo y sabemos que hay herramientas siempre que utilizar que se pueden aprovechar. please go ahead, raise your hand or type in the chat if you have any questions. Si tienen alguna pregunta. In the meantime, I'll ask you, Sonia, same question as I asked La misma pregunta para Fred. Sonia que le tenía a What would Fred. be one advice you give to ¿Cuál our sería cities if un they want consejo to que le tackle podían dar a a sus school zone? ciudades They have the si school zone first that they'll be tiene, por implementing in ejemplo, their una city. zona What is escolar the donde first step que se that vaya a they have to implementar do to make una things easier? iniciativa? ¿Cuál es el primer paso que puede facilitar Well, todo el I proceso? think starting in the main location Considero que that the empezar siempre en la community ubicación identifies principal as risky is the best way to que se develop it. identifique Why? como Because riesgosa es you la mejor don't manera de need to desarrollarlo, convince porque de them esta that there manera is a no es problem. necesario There's already an convencerlos identified del problema, porque problem ya está by the identificado el community. problema por So parte de la in many comunidad. cases, we start with this En huge muchos casos research around comenzamos something, con but una people investigación know where the problems are sobre located. algo, And when we say involve your y community, cuando involve hablamos civil sobre society, involucrar a by this we la mean like start sociedad, where realmente a lo you que nos already know referimos that the es a hacer, problem has been there for comenzar a con long algo que time, ya sabemos, un enough problema time que so sabemos people que lleva has been suficiente raising their tiempo, hand to highlight there's a problem and no que one ya has la done gente anything to change or habla shift that. de So la, if it's a transport del hub, problema y if no it's se a ha hecho school nada al respecto. environment, Si se if it's trata de a un park centro or a public plaza, de then transporte start with multimodal, those una plaza locations. And pública, un in parque, many places in comenzar con our esos regions, these lugares y en muchos locations lugares en nuestras are, regiones not in the downtown of the no se city. encuentran They siempre are en in el centro de la perimeterial ciudad, sino areas, en zonas arterial roads, perimetrales, and we need a periféricas. lot to Y be shifted in safe infrastructure around that. This is a case of school esto es environments, un but caso de que se trata de entornos it's a good way escolares to y start the sabemos que esta es una conversation buena around forma de iniciar lowering speed una limits there, conversación acerca because de la at least reducción in de this límites de velocidad, project, no porque one cuando opposed menos en este proyecto to nadie address se a opone safer road design. a que But el we know diseño de that las vialidades sea más segura, por some supuesto, locations that pero have higher sabemos que risk hay lugares donde el riesgo than es this, más for example, elevado in que that en state. este, por ejemplo. Thank you so much, Sonia. I see here a question from Muchas Christina gracias, read it Sonia. out Veo una for the sake pregunta of de time. Cristina Christine is asking, in line with stakeholders que dice, junto engagement, did you con have a la stakeholders participación de engagement grupos plan? de interés, ¿hay algún tipo de plan Great question, para Christina. Yes, involucrarlos? we Excelente pregunta, developed Cristina. first Sí, hemos a desarrollado stakeholder map to un mapa identify de the partes responsibilities interesadas que nos and permite identificar also the responsabilidades interest that our y stakeholders have in también this program. And el after that, interés que se tiene we en este developed this programa. engagement Y plan with posterior a them. esto se And desarrolla el we plan con engage ellos, different ministries. So we trabajando con didn't diferentes engage only the ministerios, Ministry of no únicamente, Education por or ejemplo, of con Public Works. educación o con We obras públicas, engage sino like también the Ministry of Health, the con el Ministry of Ministerio de Education, the Salud, Ministry of Ministerio de Transportation Educación, and Ministerio Mobility, de and Transporte y also Movilidad, other agencies así that como were in otras charge agencias not of gubernamentales que están a planning cargo or no de la implementing, planeación o de la implementación como but tal, of managing information. pero sí So de la those gestión de agencies información. were engaged through all Agencias these other ministries. So yes, it's que se very, very contactan por important medio to de otros have this ministerios también. Así stakeholder que sí, es engagement muy plan through importante all the tener project. Yes. todo un plan a lo largo de todo el proyecto Thank you, para la Sonia. And participación one de los last question diferentes grupos de from interés. Irina. Curious if you Gracias, had Shona. Una strong pregunta más de opposition from Irina. drivers ¿Hubo and mucha motorcyclists oposición de against los changes you conductores y los near the school? motociclistas If en yes, cuanto a what los was your cambios approach in cerca de las resolving zonas the escolares? resistance? Y de ser así, ¿cómo se Okay, resolvió? for sure we have resistance, but I Sí hubo think that resistencia, during pero our creo que planning durante process, nuestro we proceso de identify planeación like to have logramos key identificar champions that communicated algunos de los first the campeones problem. para So we didn't comunicar, digamos, implement el only problema the primero. tactical urbanism No solo solution, se but before, implementó like six la months before, solución we de have a urbanismo communication táctico, sino que campaign también tuvimos una campaña de in comunicación radio, we have social en media la posts, radio, we have like publicaciones en redes stakeholders like sociales. sharing there was Trabajamos a con nuestros problem grupos de of interés que overspeeding around
around the city, compartían particularly el problema que around school había sobre environment. límites de So velocidad en la people ciudad start y cerca de las participating in escuelas, those de forma que la conversations. gente comenzó a And when participar we más y have the más en las first conversaciones. implementation Cuando se of the logró tener la tactical primera urbanism, we implementación have some de parents urbanismo that were táctico, algunos de los really papás lacking of information no tenían la around what was información correcta happening, sobre but lo que estaba after sucediendo, we have pero some una vez que materials to ya tuvimos explain, los and I believe materiales this is something very explicativos, important, y me parece que esto es algo police muy officers importante, were the front los face of oficiales de the policía tactical resultaron urbanism ser el implementation, rostro and principal de la many implementación de people of the school urbanismo community táctico. came to them Y and mucha asked gente de them, la why comunidad are you escolar se doing les this? acercó para preguntarles por qué estaban haciendo That's why eso. I highlighted we Por eso need es to que work a les lot in decía que es capacity muy building, so importante trabajar police mucho en el officers can fortalecimiento de clearly explain what capacidades. is happening. Los policías así And pueden explicar con also claridad lo que in está regards of sucediendo. like the Y information hablando de la that we share información for citizens, that was que the compartimos a la information that we ciudadanía, pues gathered esta es la from información que these habíamos community recopilado exercises. de So estos yes, ejercicios we con la have comunidad. opposition, but at the same time Y we have claro, hubo built through the oposición, brain pero al mismo support. tiempo So when this logramos opposition bastante came, apoyo many para el people, soporte, not así only para the el ones proyecto. that Así were que promoting cuando this llegó la intervention, oposición, supported mucha gente, no solamente los the que promovían la intervention. intervención, sino muchos más, Thank you, también Sonia. And I see apoyaron la another intervención. question from Miguel from Querétaro. I think you Gracias, Sonia. answered Veo the otra first pregunta de half Miguel already de on Querétaro. the Me role of parece que media, la but primera we don't have mitad time sobre los to go medios on the ya se rest. But respondió. No please, Sonia, tenemos you're el welcome tiempo to de ver lo answer in the demás, chat pero Sonia as well puede and responder en continue el chat with others the conversation y in continuar the también chat. con Thank you again la so conversación en much. el chat. Let's move forward to our last part of the Muchas gracias. session. Pasemos a la última parte de la Next. sesión. All right, now our next meeting will be also Nuestra in próxima 2 reunión weeks from today. será This en last 2 couple months have semanas. been intense, but this is Han where we want to sido put in all the bulk meses of our intensos training and all y the aquí es donde hemos information while you're querido working llevar on la mayor parte de identifying your nuestra locations información and de identifying and identificación de brainstorming the ubicaciones y intervention. de So if you're trabajar looking en for las these to be close intervenciones. together to allow you Era muy importante que todo to esto nos have better permitiera and wider lograr understanding of the una different comprensión tools. So our mejor y next más amplia de las distintas meeting, our next herramientas. session will be more of a Nuestra feedback siguiente sesión será webinar. más bien Well, you como get un to share with webinar de us your retroalimentación, progress donde nos van a on your compartir ustedes su intervention avance ideas. We'll sobre also las have ideas some time sobre to la talk about intervención y tendremos community también tiempo para engagement a hablar un little poco bit sobre more. Between participación now and then, de la please go ahead and comunidad. register for the De one-on-one aquí feedback entonces, por favor, sessions. regístrense a We'll be las starting sesiones de uno a tomorrow, uno 1 hour que sessions that comienzan allow us to mañana, discuss with sesiones de you una your hora feedback donde hablaremos sobre intervention sus ideas. intervenciones e ideas Also, it de looks like we'll manejo continue to y work on reducción de defining your velocidades. long-term state También siguen management goal. trabajando That's con the goal sus citywide, that your intervenciones. intervention will be kind of a first step La to intervención, de hecho, será el achieving primer that paso para goal. You lograr can ese also objetivo. join office hours and feedback sessions to discuss. Then you'll continue to define your También intervention idea. continuarán Discussing with definiendo us, su as I idea de mentioned, intervención. brainstorming. Please bring any Les pedimos ideas that we can traer cualquier work on idea together, que even podamos if you're not trabajar. sure. If you have several ideas, you Aun don't si no, have to no están be muy bringing seguros, kind of a tienen finished múltiples ideas, product. Also, in the next couple of days, you'll se be puede getting an lograr. En los intervention próximos días plan template. This will también help habrá you una plantilla de shape out intervención your que les va a intervention ayudar ideas into a a que sus step-by-step ideas plan. de intervención First se draft will conviertan en be un due plan November paso por paso. 7, El primer and we will borrador have se entrega el specific 7 de office hours noviembre y for those tendremos starting algunas sesiones October específicas 24. desde But el once 24 you de receive octubre. the template, Una vez you'll que be able reciban la to plantilla, also bring in any podrán questions about también it throughout the traer feedback cualquier session pregunta earlier. necesaria en la Lastly, sesión please de continue to work on retroalimentación. building political Y por will favor, and sigan obtaining the trabajando letter of en la support from your actualización de la mayors. These carta are de apoyo de sus again due on alcaldes y otros November gobernadores que 7. se entregan So I también el know 7 de several of you have noviembre. already started these Sé que varios de conversations, so ustedes please, if ya you have han any questions comenzado or con need algunas some de estas support, conversaciones, así again, que please si come to us. We're happy necesitan to algún support. tipo de apoyo, Those por who might favor, have not acudan a started this nosotros. Con conversation, mucho we gusto definitely los advise you to apoyamos. Para start. quienes no hayan iniciado aún, This process might les invitamos a definitely take que some time and inicien, or porque es some un proceso que convincing. puede tomar So please tiempo work y on that. requerir de
cierto Next. nivel de convencimiento, así que por favor trabajen en eso. As usual, before we let you go, we Y como have siempre, a couple antes de quick polls. We'd like to irnos, hear your feedback and please queremos be as escuchar sus honest as comentarios possible. honestos lo These más because these help posible, us to advance our porque esto nos ayuda a one que session nuestros after the avances, other. nuestros So the webinars sean first mejor question is, que el how anterior, satisfied cada were you with uno. the content ¿Qué tan in satisfechos today's están con el session? contenido de la From sesión not del día de hoy? Es la satisfied primera to pregunta. very satisfied. Nada satisfecho Please, hasta muy please let us satisfecho. know. And the second question, do you have Y any la segunda feedback or pregunta es suggestions si tienen for the alguna next session? retroalimentación o Please alguna type sugerencia those in. para la We siguiente won't be looking sesión. at the results, so don't worry. You can share everything you're thinking about. Pueden And ser lastly, completamente if you have honestos con esta any other questions retroalimentación. you had in mind and you Y didn't si tienen have alguna the otra time pregunta que no les haya discuss dado today tiempo de or hacer just o, thought o no about se haya podido after the responder, session, you are welcome to either type in the chat por right now favor, or mándenla reach out to en el us chat in o the contáctenos email también a address nosotros in the next a la dirección de slide. correo electrónico que veremos en la próxima imagen. Next, please. You'll see our email address that all of you are familiar with by Nuestro now. correo Please reach electrónico out to que us ya with any conocen, por favor, questions. We're happy to contáctenos respond to con those sus preguntas. right Nos dará away. mucho gusto Again, thank you so much responderlas. all for Y attending de and for nuevo, listening. muchas And thank gracias you por su again to Fred asistencia and y por Sonia escucharnos. for Y joining gracias a us with Fred y their a Sonia valuable por presentations acompañarnos y and por all their sus precious time. presentaciones tan Thank you valiosas all, y su and we'll tiempo. talk to you Muchas soon. gracias a todos y nos comunicaremos de nuevo pronto. We still have some responses coming in.